Bueno, acá estamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo informe de Racing con Vos en nuestro encuentro habitual luego de cada partido de la academia, donde proponemos análisis, puntajes de cada uno de los jugadores de acuerdo al desempeño que hayan tenido en el encuentro. Pero hoy no hay análisis, no hay puntajes. Me tomé un día más para evaluar, pensar, escuchar sobre todo lo que está sucediendo en el mundo Racing con los medios partidarios, con lo que el hincha y su voz cada partido propone en el cilindro y también, ¿por qué no?, alguna interacción desde las redes sociales. Bueno, en definitiva, el mundo Racing. Quería escuchar un poco eso. Me pareció que no iba a ser mucho lo que yo pudiera aportar de un encuentro ante Boca que no resiste ningún tipo de análisis. Sinceramente, está todo dentro del campo de juego y seguramente ustedes ya estuvieron escuchando otros colegas, otras voces, otros pareceres y no difiere demasiado de una paupérrima actuación del equipo dentro de la cancha, de un bochornoso arbitraje otra vez de Andrés Merlos, que nada tuvo que ver, o no podremos saberlo, pero quiero decir, Racing en 5 minutos ya perdía 2-0, no marcó el destino del encuentro cada una de las actitudes que tuvo el árbitro, pero es un juez que se repite cada vez que tiene que dirigir a Racing con este tipo de lamentables desempeños. Al margen de eso, vuelvo sobre el eje que estaba marcando y quería hacer hincapié en otra situación, en lo que se desencadena con esta derrota, con las formas y con algunas actitudes que el entrenador tiene luego del partido, empezando por la suspensión de la conferencia de prensa. Antes de empezar, suscríbete al canal, es gratuito, nos das una mano muy pero muy grande, dale like al video, activa la campanita, compartilo si es que te gusta el informe y si querés colaborar, como siempre, hay un link acá abajo para que nos invites un cafecito. Y hablaba anteriormente de abordar un tema que dejó la derrota en la Bombonera y obviamente tiene que ver con la continuidad del entrenador. Una continuidad que parece pedirse desde muchos sectores, una continuidad que viene siendo puesta en tela de juicio en los últimos encuentros y si tengo que ponerme a pensar desde antes también, y si nos tenemos que atener específicamente a los números, a lo que ha dejado el proceso de Fernando Gago desde su llegada, tenemos que hablar de un entrenador que en un proceso continuo ha sido el que más partidos dirigió en este nuevo siglo, desde el año 2000 a la fecha, más que Mostaza Merlo, más que el Chacho Coudet, ha ganado 2 copas nacionales, ha perdido un torneo en la última fecha en una definición mano a mano con el Ceneice, ha tenido vaivenes y ha tenido diferentes etapas del proceso, muy buenas en 2022, realmente compleja y difícil en algunos aspectos de entender en lo que va de este 2023, pero lo hemos estado analizando en cada uno de los partidos. Sin embargo, yo creo que hay que irse un poco más atrás. Esta situación que se ha dado casi en catarata después del 3-1 en el estadio Alberto J. Armando, creo que en realidad lo que saca a las claras es un entrenador que llegó no bien visto por la poca experiencia, por lo que Racing necesitaba en ese momento, por lo demostrado en esa corta experiencia en su primer y único club hasta que llegó a la academia, estoy hablando de Alto Civi de Mar del Plata, por, si se quiere, el riñón que trae Fernando Gago, el origen, el club del cual es hincha y que en este fútbol súper profesionalizado quizás no debiera tener demasiada injerencia, pero es cierto que nunca ha terminado de entrar, ni cuando ganó, ni en los buenos procesos del equipo, ni cuando desde su actuación
levantó un plantel que había tenido un 2021 desastroso, que potenció un montón de jugadores y no solo desde el desempeño dentro del campo de juego en lo que fue el año futbolístico de Racing en el 2022, sino que eso aparte se transforma en números cuando se hace la cuenta de lo que se recaudó por Copetti, de lo que se recaudó por Alcaraz, más allá de que han tenido obviamente esos jugadores procesos con otros entrenadores, pero se vendieron por lo que hizo el equipo en el 2022, por lo que representaron cada uno de ellos para el plantel, y a partir de eso indudablemente ha potenciado a esos jugadores. Ni hablar de Matías Rojas, que hasta hace pocos eran, valga la redundancia, los hinchas de Racing que querían que el paraguayo se quede en el plantel, ahora resulta que parece ser el nuevo ídolo. Con esto quiero decir que hay que hacer también un mea culpa, me parece, nosotros los hinchas, sobre el exitismo que estamos teniendo para con el plantel, para con el equipo y para con los resultados en general. Si se gana somos los mejores, si se pierde somos los peores. Estamos lejos de poder evaluar un proceso, y cuando el proceso se evalúa nos quedamos con el primer culpable, que en este caso es Gago, y que tiene un grado de injerencia en lo que viene sucediendo importante, por supuesto. Me parece muy mal que el entrenador no haya dado conferencia de prensa y la haya suspendido, no importa los motivos que sea. El entrenador es el entrenador y se sienta en el banco de la sala de prensa en cada uno de los encuentros cuando este finaliza. Cuando sale bien y cuando sale mal. Y no había sucedido anteriormente, ha sucedido ahora, y creo que era el peor momento para tomar esa determinación. Al margen de lo que puntualmente ocurrió este pasado fin de semana, el entrenador viene siendo cuestionado también por sus formas, por una actitud ante el periodismo, una actitud ante consultas, una actitud ante el querer saber que siempre ha chocado, que, como digo, no ha caído nunca bien Fernando Gago en el seno del hincha de Racing. Hasta inclusive en los buenos procesos, esos mismos ítems que acabo de marcar le han jugado en contra para tener el positivismo absoluto. A partir de eso, lo que quiero yo plantear, creo, me parece, y que serviría para empezar a construir una institución, un club, un escudo en general, más allá de que el fútbol sea el que maneja la plata, es que veamos todos los causantes de este proceso. Y quedándome con esa palabra, quiero expresar que me parece que esto es multicausal. Va más allá de lo que el entrenador hoy puede hacer. Porque se han ido jugadores más que importantes, se han ido intérpretes de un sistema, de una idea y de un funcionamiento que no fueron reemplazados, y el entrenador tiene gran parte de la culpa cuando no exige que estos lleguen, cuando se va a Copetti, cuando se va Alcaraz, cuando se lesionan y se sabe que iba a ser por 8 o 9 meses Miranda o Vecchio, cuando ahora se lesiona Carbonero por la misma cantidad de tiempo, porque es de las lesiones que más te alejan de los campos de juego. Entonces, ahí está el grado de culpabilidad del entrenador también, en ese conformismo, o por lo menos él manifestó eso al principio de temporada, que estaba conforme con el plantel. Lo dijo en 3 conferencias de prensa sucesivas, para dar a entender de que no le consulten más sobre refuerzos, que estaba bien con lo que tenía. Sin embargo, en la caída anterior, no con Boca, sino en la anterior, ante Atlético Tucumán, en la conferencia de prensa, se acordó que ya no tenía los intérpretes del año pasado y dejó establecido que no está pudiendo encontrar esos reemplazos, o que no los tenía. Al margen, él no está tampoco pudiendo encontrar otra idea con los intérpretes que tiene ahora, que indudablemente son de menor valía que el año pasado. O sea que hay, obviamente, un grado de culpabilidad. Pero yo creo que esto es multicausal. Yo creo que hay que mirar a la dirigencia. Yo creo que hay que mirar a los encargados de hacer que Racing hoy tenga menos plantel que el año pasado. Cuando, en teoría, desde las arcas de la institución está todo en orden y acorde
para que Racing no pierda ese espacio de privilegio que había tenido en los últimos años, desde la teoría estableciéndose claramente como el tercer equipo en cuanto a poderío futbolístico, a una bonanza institucional, a un orden en las cuentas marcado. No es tan claro, o no podemos saberlo de tal manera, porque en cada asistencia a las asambleas siempre quedan cosas flotando en el aire que el oficialismo no sabe explicar. Se ha perdido mucha claridad en ese aspecto, en los mensajes. Entonces, yo creo que esto es un todo. ¿Lo exime al entrenador? Por supuesto que no, porque él una y otra vez dijo que estaba conforme con el equipo, que no tenían que llegar más jugadores de los que estaban. Entonces, en definitiva, hoy está siendo preso de sus palabras. Pero me parece, o por lo menos yo, no me quedo solo con esa cara, porque esto no deja de ser un deporte y Racing viene jugando muy mal y viene, como he escuchado una y otra vez, habiendo sacado un punto de 15. Sin embargo, no se dice que saca 30 de 30 cuando ganó 10 partidos seguidos. Nos quedamos siempre con el tema final. Si se consagró, si no se consagró. Y en definitiva se compite para ganar. Pero creo que de una manera más amplia, de una mirada más extensa y que envuelva más a la realidad de lo que tenemos que ver, hay que empezar a mirar otras cosas. No nos podemos quedar siempre con la chiquita de solo el resultado. Hay que empezar a ver por qué han llegado determinados jugadores, hay que empezar a ver por qué no han llegado otros, hay que empezar a ver por qué no hay una comunicación institucional decente y como corresponde a Racing. Hay que empezar a ver por qué se anuncia con bombos y platillos cosas que a lo mejor son importantes, pero son menores en relación a otras. Entonces, es momento, creo yo, que como hinchas tenemos que empezar a exigir. Tenemos que empezar a ponernos los pantalones largos y dejar de encerrarnos solo en un objetivo, en un determinado punto, como ahora, por ejemplo, si a alguien se le pregunta o si a alguno se le ocurre decir ciclo cumplido para Gago, todos nos encolumnamos atrás. Puede ser, quizás, cada uno tendrá su opinión al respecto, pero digo, para que empecemos a ser más abarcativos, para que Racing de una vez por todas piense de otra manera, se abra de otra manera. Hay un silencio dirigencial desde hace cuánto en Racing y nadie dice nada. El entrenador cuando habla o el manager cuando habla puntualmente de lo deportivo, porque aparte, vuelvo al presidente, y el presidente cuando habla en lugares puntuales, responde 3 o 4 preguntas de cassette y nunca se puede hablar mucho más. Entonces es momento de que algunas cosas cambien. Y no con esto me refiero al entrenador. Y vuelvo, cada uno tendrá su idea, cada uno entenderá y se agarrará de que los jugadores le soltaron la mano al plantel, de que los jugadores le soltaron la mano al entrenador, de que el plantel no está comprometido. Hoy no me voy a meter con esa. Lo que yo quiero es que empecemos a pensar diferente, que entendamos que hay un todo y que este discurso que empezó a hacerse carne allá por el 2020 con la situación de la pandemia y que los clubes estaban impedidos de un montón de situaciones, para Racing se ha extendido al 2023, más allá de que haya hecho una compra importante, más allá de que se gastó 6 millones de dólares por Nardoni, más allá de que se gastó una cantidad determinada en su momento por Cardona. Porque, insisto, después los jugadores pueden resultar o no. No dejan de ser deportistas que a lo mejor en Racing no es su lugar en el mundo, no es donde se pueden desarrollar. O sí en Racing, pero no con este entrenador. Quizá cuando haya un cambio, si los jugadores permanecen, se pueda ver algo diferente de determinados nombres. Entonces multicausal, que el árbol no tape el bosque, que entendamos que hay un montón de cosas en Racing que se están haciendo mal y que no están estrictamente relacionadas con lo deportivo, pero que decantan, que tienen que ver, que muestran las formas, que muestran errores. Hay parches momentáneos en infraestructura, en comunicación, en marketing, en la situación de la continuidad de un plantel súper profesional. El Mago Capria dijo hace poco
Nos puteaban cuando no le firmábamos la continuidad a Rojas, o mejor dicho, nos puteaban cuando le firmábamos la continuidad a Rojas y ahora nos putean porque no se la firmamos. Es que es una contradicción. Si en el momento que la mayoría de los hinchas de Racing no estaba conforme con el rendimiento de Rojas, y el cuerpo dirigencial y el cuerpo técnico sí, había que firmar. Ahora, nuevamente es tarde. Pero esto no es un hecho aislado. Esto ocurrió con Mena, esto ocurrió con Neri Domínguez. Esto ha ocurrido una y otra vez. Es una forma de trabajar, es una forma de actuar. Y que la experiencia, el recorrido transcurrido, muestra que no ha sido coherente y que no ha sido productivo para la institución. Entonces, ¿por qué se repite? ¿Por qué dejaron de ser claros los números, las transferencias, la comunicación entre el club y el hincha? Hoy en día, en este nuevo siglo, donde la tecnología invade, donde la inteligencia artificial ha venido para quedarse, donde hay tantas formas de relacionarse con el hincha, con el socio que abona mes tras mes, no puede ser que no haya comunicación clara. Llegó el sponsor, se anunció con bombos y platillos, escuetamente, de forma incorrecta, no total. ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es la extensión del contrato? Eso no hay que, si uno está interesado, ir a verlo a los lugares donde el día que esté la asamblea se exponen, o en algún lugar de la institución donde yo pueda ir. Si vos hacés la comunicación, hacela completa. Y después sí que quede en la plataforma oficial. Para que yo entre al lugar donde abono todos los meses y me cuenten en dónde se gasta la plata. O de qué manera el club ha tenido nuevos ingresos. Esa comunicación que en los primeros años había mejorado y mucho con esta conducción, que ya lleva varios años, se ha perdido en los últimos. Y se ha perdido de manera notoria, porque han cambiado las formas, han cambiado las caras, han cambiado los gestos y han cambiado la posibilidad de acercarse. El club está distante del hincha. El club está envuelto, la dirigencia, está envuelta en un círculo del cual no quiere salir y no se quiere abrir. No quiere que se sepa más de lo que se dice. Y hay que saber mucho, hay que saber todo. Entonces, vuelvo a lo primero. Si hacemos una evaluación de lo actual, del entrenador, de lo futbolístico, de los jugadores, el balance va a ser corto, momentáneo, porque Racing acomoda 2 piezas, gana 2 partidos, y otra vez esto pasa a segundo plano. Y es así el deporte, se gana, se pierde, a veces vas mejor, a veces vas peor, siempre se juega para ganar, o siempre hay que jugar para ganar, y siempre hay que intentar, sobre todo teniendo el escudo de Racing, estar entre los que van a ser protagonistas. Después el deporte manda, porque si vos hiciste un mal libro de pases y además se te lesionan durante un proceso extenso de tiempo 3 de los mejores jugadores, ahí no podés hacer nada. Ahora, si vos hiciste mal el libro de pases, esos relevos, esos reemplazos, esa continuidad de una idea, se ve trunca. Porque no estuviste con los jugadores juveniles para prepararlos cuando necesitabas y los tirás al campo ahora apurados, porque no trajiste los reemplazos que tenías que traer. Consensuar con el entrenador y traer a los que el entrenador te pide, o consensuar, tampoco hacer locuras, pero sí traer. Si vos conseguiste estabilizarte un 2022 con determinado equipo y se te van 3 que son fundamentales, o 2, y otros 2 se te lesionan por 6 meses, no se puede no traer. Pero eso sigue siendo deportivo. Hay que ir a ver por qué no se trae, cómo llegó tal, cómo llegó cual. Transparencia, profesionalidad, involucrarse,
un montón de situaciones que creo exceden lo que nosotros hoy estamos debatiendo en líneas generales sobre si tiene que continuar o no un entrenador. Que al margen de que se puede dar esa discusión, ya he dado yo mi opinión, por eso digo, al margen de esa discusión de quién la quiera dar, por qué la quiera dar y si hay que darla en este momento, lo que siempre sucede es que entrenadores, jugadores, pasan. Los que quedan siempre somos nosotros en la tribuna y los que quedan por un tiempo largo, porque ya se prolonga bastante, es la dirigencia. Y después algunos se irán, pero hay otras caras que van a quedar. Entonces nosotros tenemos que trabajar y exigir para que esas cosas cambien. Las cosas de base. Las que son en definitiva, las que se decantan a que un club sea grande, a que un club sea noble, que tenga jerarquía, que piense siempre en grande, que no haga un parche en el Tita, que no anuncie con bombos y platillos la adquisición de nuevas tierras en Ezeiza y que después pasa un año sin que nada suceda. La situación es compleja, lo tenemos más que claro, sobre todo los hinchas que pagamos todos los meses la cuota social. Y además cuando juega Libertadores hay que pagar un extra. Eso está claro. Y el hincha el esfuerzo lo hace. Me parece que es momento que el club empiece a pensar más allá. A entender que hay posibilidades de involucrarse en proyectos que hagan crecer a la institución. Que eso no tiene que parar nunca. Que si para por una pandemia son 5 meses. Que después hay que seguir. Que esto no se detiene, que es un paso tras otro. Si yo propongo un master plan para el Tita y 3 años después lo único que hago es una extensión de hockey para el salón de usos múltiples, que muy bien le viene a esa disciplina, lo están aplaudiendo desde las redes y me sumo en el aplauso, es bienvenido porque se necesita, pero no tiene que ver con ese plan inicial. Porque ese trabajo tiene otra base. Creo yo que Racing puede ser, ya lo es, gigante, pero puede serlo mucho más. Y este es el momento. Porque es el mejor momento de los últimos 50 años. Y no me refiero a lo deportivo, sino a cómo está establecida la institución dentro de lo que hoy significa el fútbol profesional. Dentro de lo que hoy significa la característica de lo que esta institución es. Por eso no quería hablar de puntajes, no quería hablar de un codazo, no quería hablar de situaciones que nos encanta interpelar, que nos encanta debatir. Un día, 2 días, 3 días, es algo que nos apasiona. Hablar de que si Racing puede jugar con 4-3-3, si eligió de gran manera el entrenador porque tiene los intérpretes necesarios para darse cuenta que uno tiene que bajar y establecer un 4-2-1. Nos encanta y lo vamos a seguir haciendo. Pero creo que hoy, por lo que había visto, por lo que había escuchado, era necesario que les vuelva a recordar mi parecer sobre eso. Que cuando uno a veces habla de la pelotita solamente, es porque esto es lo que nos gusta y porque esto es lo que nos apasiona. Y porque por eso se acerca mucha gente a Racing. De los que están mirando del otro lado, seguramente, un 20% hará actividades en Racing. El otro 80% va a la cancha o escucha el partido de fútbol. No sabe cómo salió el básquet, no sabe cómo salió el futsal. Porque lo apasiona el fútbol y está muy bien. Pero para que eso funcione, hay un montón de cosas atrás que tienen que trabajarse de otra manera. O por lo menos ha quedado establecido, está claro, está visto. Hay que dar ese paso. Hay que dar ese paso que todavía no se ha dado. Y que cuando Racing lo pudo dar no lo hizo. Y que ahora todavía no es tarde. No es tarde. Porque institucionalmente está en condiciones de poder hacerlo. No es tarde. No es tarde. La próxima volveremos a hablar de los puntajes, del análisis, de cómo jugó Racing. Ya se viene el partido contra Flamengo el jueves.
por Copa Libertadores, un torneo donde Racing, como todo el 2023, no ha jugado del todo bien, pero que hasta la actualidad, hasta lo que marcan estas 2 fechas transcurridas, lo encuentra primero, lo encuentra con un choque que seguramente es el más complejo del grupo, ante el último campeón de esta competencia, y que en el cilindro tendrá que hacerse fuerte para por lo menos seguir, en cuanto a la estadística, bien en este torneo. Desde lo futbolístico todavía se debe, y como dije, volveremos a hablar la próxima. Hoy era turno de tocar otros temas.